impuesto ningún recorte, ninguna restricción. Y eso es importante porque en muchos países los niños pueden denunciar hasta por teléfono, llaman al 911, mi mamá me está pegando, mi papá me ha hecho tal cosa, me están diciendo, y viene la policía, rompe la puerta y entra. ¿Por qué? Porque en otros lugares la dignidad de la persona y su integridad tienen más valor que la casa, que la propiedad o el domicilio. Acá todavía el domicilio vale más, ¿no? La policía llega y toca la puerta, y si le dejan pasar, pasa, si no, no. Entonces, ese es nuestro mecanismo de protección, aun cuando la Constitución dice que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la protección de la persona humana y el respeto de su dignidad. Todavía no nos hemos creído eso. Todavía cuando jerarquizamos la intervención policial, nadie puede entrarse a mi casa si no hay una orden del juez, si no hay una cosa flagrante, no puede entrar nadie, ¿no? En otros lugares no, basta que denuncie, yo con el propósito de proteger puedo entrar, pero en este caso todavía no ha llegado hasta allí. Sí, sin embargo, yo quería destacar el hecho de que los niños y niñas, independientemente de su edad, sí pueden denunciar. Es más, en el reglamento que hemos concluido esta tarde, el proyecto de reglamento, ya se señala que pueden o no ir con la compañía de un adulto. Porque como la ley no le ha puesto restricciones, nosotros en el reglamento no podemos colocar restricción. Y allí es bien importante la mención que se ha hecho acá a los famosos principios y enfoques de la ley. Son pocas las leyes nacionales que se dotan a sí mismas de un conjunto de principios y le dicen a quienes las van a aplicar, oye, tú no me vas a interpretar como quieres, libremente. Tú tienes que utilizar esto para interpretar lo que yo quiero. Entonces, primero las disposiciones que yo colocaba como principio, después los principios generales del derecho. Entonces, ha generado un orden de prioridad bien interesante, porque ha priorizado determinado tipo de mandatos frente a otros que podrían ser considerados principios jurídicos de mayor relevancia. Esto es bien importante, ¿no? Como avance también y como herramienta. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de facultades discrecionales que se están dando que tienen que interpretarse no restrictivamente, sino en el marco de una mayor protección, que es el propósito central de esta norma. Entonces, cualquier persona puede denunciar, no necesita DNI para denunciar, después seguramente para el resto de los trámites, pero la ley señala que tiene un principio de mínimo formalismo. Por eso es que dice que puede haber denuncia verbal ante el juez. Antes, ¿cómo se denunciaba a un juez de familia? Ante un juez. Abogado, ¿no? Firma de abogado, documento por escrito. Entonces la ley dice, no, ahora tú puedes denunciar por escrito o verbalmente. ¿No? Por escrito o verbalmente. Un otro aspecto que yo quería destacar es que, si bien la legislación anterior ya señalaba la facultad de dar medidas de protección, esta norma distingue claramente una etapa de protección. Dice, hay un proceso de investigación rápido orientado a la protección de las personas. Entonces dice, la policía tiene 24 horas para hacer toda la investigación para ver si alguien es responsable. No. Tiene 24 horas para reunir los elementos necesarios que le permitan al juzgador evaluar el riesgo para dar una medida de protección. Y ha instituido el llenado de una ficha de valoración de riesgo como responsabilidad del Ministerio Público y también de la policía. Ya las fichas de valoración de riesgo existen en muchos otros países del mundo y el año pasado, ¿no? Se aprobó un decreto supremo que, digamos, coloca un conjunto de procedimientos especiales de protección frente a un riesgo de feminicidio, pareja de alto riesgo, etc. Y ya había elaborado y validado durante un tiempo importante una ficha de valoración. ¿Para qué es esta ficha? Es para que quien recibe una denuncia o quien evalúa qué medida doy, no utilice sus ideas y valores o las ideas que le persiguen para decir, ay no, a mí no le creo mucho a esta señora porque habla muy rapidito, porque rehuye los ojos, yo creo que está mintiendo, mejor, ¿no? A mí me parece que está exagerando. Y no, ahora tú utilizas un criterio objetivo y similar en todos los casos. Entonces allí, ¿cómo vistió? ¿Qué te dijo? ¿Te rió? ¿Te dio algo? ¿No te dio nada? No importa, tú llenas una ficha de valoración de riesgo. Y eso es bien importante. ¿Por qué?
porque esa ficha puede ser un elemento, y de repente el único elemento que a veces consiga la policía, para que quien vaya a dar la medida de protección defina si esa persona tiene un riesgo de vivir una situación de violencia grave, mediano o alto, o con tales características, de modo tal que defina también qué tipo de medida de protección corresponde. Y si es que no corresponde, también que no corresponde, ¿no? Pero si corresponde, ¿de qué manera? Entonces, esta primera fase, digamos, esta primera fase que podríamos llamar la fase de la protección, está orientada a que la policía en 24 horas, si es que entró por ahí la denuncia, recoja evidencias, pero que se centren más en el riesgo. Seguramente la denuncia y lo que pasó, pero no va a seguir investigando más cosas, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que vive la persona? Y lo que emite luego el juez también en un plazo muy corto es una medida de protección o una medida cautelar. Puede dar las dos medidas. La idea es ¿cuál? Nuevamente, la protección. Entonces, ¿cuál es la función principal del juez de familia? Proteger. Esa es la función principal. Entonces, cuando el juez de familia le pasa al fiscal penal, el fiscal dice, no, yo lo archivo porque acá no hay delito. No, el fiscal en uso de sus atribuciones tiene que investigar, porque el modo como él investiga es distinto. Él tiene que investigar qué pasó, cómo pasó, la relación de causalidad, ¿no es cierto? Todos esos elementos que nos ha explicado acá el doctor, esa parte no se ha recogido previamente en la etapa de la protección. Algunos elementos pueden serles útiles, pero no necesariamente el proceso está orientado a ver cómo obtengo una sanción o cómo identifico quién es el responsable, sino está orientado a ver qué riesgos hay en el futuro posibles y cómo los evito, cómo protejo a la persona. Entonces son propósitos distintos. Uno investiga para determinar una responsabilidad penal y el otro investiga para ver en que la víctima, ¿no? O evalúa si la víctima tiene determinado tipo de riesgos que ameriten una medida de protección o una medida cautelar. Lo interesante también es que al momento de las medidas cautelares o de protección pueden o no ser solicitadas por la víctima. Entonces acá los jueces le dan una amplia capacidad discrecional. Entonces el juez mira el asunto y dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, me pega porque me ha pegado, y es la tercera vez que me pega porque yo le voy a pedir la pensión porque él no me deposita nunca la plata. Entonces yo le voy a pedir la pensión. ¿Y tiene usted un proceso por alimentos? No tengo plata, no conozco, no sé, no. Ah, ya, te doy una medida cautelar, tienes un determinado plazo para que inicies, te puedes ir a defensa pública del MINJUS, que atiende gratuitamente todos los casos de alimentos, y saca el proceso que corresponde. Entonces, el juez puede tomar un conjunto de decisiones, porque la ley dice, enumera algunas medidas de protección, y luego dice, o cualquiera que sea pertinente o que corresponda a una mejor protección del caso. Entonces, la protección es priorizada. Pero también, si uno hace un empleo, digamos, de la palabra protección como responsabilidad pública frente a asuntos de derechos humanos como son estos, podemos encontrar en la ley un conjunto de aspectos a ser resaltados. Por ejemplo, el principio de debida diligencia. El famoso principio de debida diligencia que dice que uno tiene que cumplir los plazos establecidos por la ley, mínimamente, y tiene que ser diligente en el modo como llena la ficha, cómo recoge la información. Entonces, hay que ser diligentes, porque además la ley tiene un artículo 21 que dice que el que no es diligente, ¿no?, puede ser pasible de que se le siga un proceso penal. Si le pone a uno una espada y tú tienes que ser diligente. Ya teníamos el principio de diligencia como un principio incorporado a nuestro sistema nacional al haberse ratificado la Convención Belén-do-Pará, que también responsabiliza al Estado de garantizar que haya debida diligencia en el tratamiento de este problema. O que, por último, decían que una forma de violencia era la violencia perpetrada o tolerada por el Estado o por los agentes de Estado. La tolerancia a la violencia era una forma de violencia ya establecida, pero nadie le hacía mucho caso. Y entonces acá la ley ha instituido un mecanismo de presión para que se cumplan los plazos y que se actúe con diligencia en la investigación. Es muy importante que se evalúe adecuadamente el riesgo, porque imagínense que la policía llena como sea la ficha, ¿no?
el juez considera que, bueno, que es suficiente, no tiene otro elemento, no le da, digamos, una importancia mayor a este asunto y decide que no hay suficientes elementos para dar una medida de protección. No la medida de protección. Y al día siguiente la matan a la señora. ¿De quién es la responsabilidad? Esa es la responsabilidad del Estado. O la masacre. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la violencia hace un ciclo, ¿no? Y que el riesgo de que haya una repetición siempre está presente. Y que cada vez que el ciclo se haya completado, el riesgo de que se acelere el proceso es mayor y que los daños sean graves también es mayor. Tratándose de niños, niñas, es bien importante porque la ley plantea que la protección a la víctima y otras víctimas, que son las que sean víctimas indirectas, pero ahora afortunadamente a raíz de que el Poder Judicial, ¿no?, está utilizando los 100 principios de Brasilia, ya no se distinguen las víctimas directas y indirectas, son víctimas igualmente. Son igualmente, así no les haya caído ni un tingote, pero están presentes, son víctimas igualmente. Y entonces se tienen que tomar medidas para todas las personas que pudieran resultar afectadas o ser colocadas en riesgo de cualquier tipo. Las medidas que dan los jueces para proteger pueden ser medidas para proteger la integridad personal, que son pues las que ejecutará la policía, ¿no? A la policía le da plazo, le dice que tienes que informar, ¿no? Le dice tienes que darle a la víctima un teléfono donde pueda llamarte en cualquier momento si siente que hay un riesgo para su vida, y tienes que tener un mapa, ¿no?, físico, pero además un georreferenciado de dónde están las personas con medidas de protección, y aquellas que tengan un riesgo más grave deben saber que puedes pasar por ahí con el patrullero periódicamente, ¿no? Entonces le da un conjunto de mecanismos. Pero también hay otros mecanismos de protección que son más de tipo social, ¿no? Se puede disponer, por ejemplo, dice, la atención hasta la plena recuperación de las víctimas en materia de su salud, o que las personas puedan entrar a un hogar de refugio temporal, ¿no? Y otra maravilla, pueden ponerse medidas especiales de reeducación para los agresores. Porque está pensada la ley no en cómo hago para que se reeduquen los varones solamente, sino el propósito central de la ley es cómo hago para que estos hechos no se vuelvan a repetir. ¿Cómo garantizamos que en efecto podamos ir cambiando progresivamente como sociedad, incorporando nuevos patrones de relación varón-mujer, más igualitarios, más respetuosos, menos discriminatorios, etc.? Y entonces la ley dice que hay que trabajar con los varones. Primero, a nivel comunitario, general, ¿no? No se presume que todos son agresores, pero la idea es que el propio machismo hace que muchos de ellos sientan que el poder y el control forma parte de su propia masculinidad y pueden ejercerlo y reventar en cualquier momento en una situación de violencia. Entonces, ¿cómo trabajas tu propia masculinidad? ¿Cómo reconstruyes tu propia persona hacia, digamos, parámetros de mayor igualdad y mayor dignidad también? Después dice, los denunciados que están en proceso también, el juez puede dar una medida de protección y decir, ¿sabe qué? Usted vaya a tantas sesiones de tratamiento. Cuando están sentenciados, también la ley señala que el INPE tiene que dar, si están, digamos, con pena privativa de libertad, que el INPE tiene que atender el proceso de reeducación de modo especial. Dice con asesoría del Ministerio de la Mujer, en fin, hay un apoyo del Ministerio de Justicia, que seguramente se va a dar, pero el INPE ya tiene responsabilidad asignada. Y obviamente en los centros donde hay jóvenes en conflicto con la ley penal, adolescentes en conflicto con la ley penal, también, porque ellos no están exentos de ejercer violencia contra otras personas. Algunos violentan sexualmente y otros físicamente, incluso hay feminicidios. Este año nomás hemos visto, al menos en los periódicos, 2 feminicidios de adolescentes por sus parejas, porque ellas estaban embarazadas y ellos no querían que tuvieran a los hijos y las mataron, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso que es bien importante porque también supone que la ley ha tomado conciencia de que si tú quieres una sociedad distinta, todos y todas tenemos que cambiar. Y cuando dice que cualquier persona puede denunciar los hechos, es una forma de decirle a la mujer también, si tú no quieres denunciar, yo puedo denunciar por ti, o no quieres o no puedes. Y eso yo lo quiero señalar de modo especial porque la encuesta, la ENDES,
que todos los años se realiza y tiene, digamos, un acápite sobre el tema de violencia contra la mujer y los niños también y niñas, nos da una cifra preocupante, ¿no? Bueno, una más un poco alentadora, digamos, porque todos los años va bajando poquito a poquito, pero está bajando la violencia. Pero la otra cifra que sí es preocupante porque a contrapelo va subiendo, y es el número de mujeres que consideró que no era necesario denunciar. Entonces, esto tiene que ver seguramente con un conjunto de asuntos que pasan en nuestra realidad, con las respuestas, con la falta de credibilidad, con sus propios temores, o también con una negociación de la propia mujer para decir, bueno, una cachetada no vale la pena que denuncie, ¿no? Va a perder el tiempo, mejor no denuncio. Pero es terrible que se negocie consigo misma o con su propio entorno, que diga de repente si denuncio me quedo sin comida, mejor no denuncio. Entonces, ese tipo de circunstancias colocan a las mujeres en una situación de riesgo mayor. Yo ya no quiero volver a escuchar el noticiero como escuché hace poco una mujer que había matado a la familia, una mujer que había matado en el RIMA, que le decían a la hermana, ¿no? Y usted no sabía que él la maltrataba. Y la señora dice, sí sabía, pero yo le he dicho varias veces que denuncie, que si quería yo la acompañaba. Todos le hemos dicho, pero ¿qué vamos a hacer, pues? ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Y por qué no denuncia nadie? Cualquiera puede denunciar los hechos. No hemos llegado todavía al extremo de países como Canadá, donde la víctima es un testigo nomás, ¿no? Allá cualquiera denuncia, la víctima va, y si la víctima dice, no me pegó, lo que pasa es que me caí, permiso, señor, para tratarla como testigo hostil. Y si miente, bueno, falso testimonio adentro. Eso hay en otros países, acá no, todavía. Pero acá todavía es clave, importante saber que el compromiso de proteger a los demás es un compromiso de todos y de todas, no es solamente del Estado. Acá el señor Cussianovich decía que no había mucho de participación. La ley crea un sistema nacional de prevención, sanción, etcétera, de la violencia. Crea por primera vez en el país este sistema, que es un sistema funcional. No teníamos antes sistema, por eso es que cada quien pateaba por su lado. Ahora la ley ha instituido un sistema. La Secretaría Técnica está a cargo de la dirección que yo dirijo actualmente, ¿no? Y tenemos que montar todo el sistema nacional, así tipo defensa civil. ¿Qué cosa va a hacer quién y cada quien? Desde su propio espacio, en su propio nivel de gobierno. E inclusive nosotros, a propósito del reglamento, hemos dicho, esto tiene que aplicarse en todo el país. Y nuestra ley, para variar, como muchas leyes, es una ley citadina. Llega hasta el distrito, no llega al ámbito rural. Bueno, nosotros, al amparo de las disposiciones que existen en la Ley de Justicia y Paz, le estamos dando mandato con el reglamento a los jueces de paz para que intervengan preventivamente. La ley señala también que tiene prevalencia normativa, entonces tiene mayor prevalencia que la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz dice que ellos pueden dar solamente medidas de protección para niños y niñas. Con la modificación que se establece por esta ley, ellos pueden dar también medidas de protección para mujeres, ¿no? Y entonces hay que ver cómo opera el sistema en el ámbito rural. Hay otros asuntos que ya estaban contemplados y están orientados a proteger que la víctima no tenga una doble victimización, ¿no? Y entonces señala, por ejemplo, que se prohíbe la conciliación, prohibida expresamente, y cualquier forma de confrontación, a no ser que la propia víctima, si es mayor de 14, pueda haberla solicitado porque, digamos, podría beneficiarle en términos probatorios. Pero en general está prohibida toda forma de conciliación o confrontación, eso dice la norma. Entonces, la ley también establece que todas las autoridades que intervengan de alguna manera o que tengan responsabilidad, y la ley ha establecido responsabilidades al Ministerio de Transportes, al MEF, a todo el mundo, ¿no? Tienen que brindar orientación e información y tienen que hacerlo en el idioma de la víctima. Es obligación. Entonces todos, obviamente, si yo quiero informar a alguien, yo mismo tengo que saber. ¿Dónde me formo? ¿No? ¿Dónde me especializo? La ley ha creado un centro de altos estudios que seguramente permitirá una coordinación con todas las instancias que brindan formación que ya existen para poder garantizar que hay una formación adecuada a nivel nacional. Y ustedes saben que la protección, así como la prevención,
y todo lo que puede ser instalar un sistema de atención requiere recursos. Entonces la ley ha creado esta comisión de adecuación en una contradicción de la propia ley, ¿no? Porque al parecer inicialmente se pensaba que la ley daba una vacatio legis y en ese proceso se trabajaba todo el sistema de adecuación, o sea, se adecuaba todo el sistema y luego entraba a regir la ley. Pero el mismo día y a la misma hora que se establecía la comisión, se derogaba la ley anterior. Bueno, en esta comisión está el Ministerio de Economía y Finanzas. Hemos estado trabajando y mapeando cómo vamos a trabajar a nivel nacional, qué cosa es posible, por dónde comenzamos. Y lo hemos trabajado con representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, hay 2 vocales supremas que van y se sientan todo un día completo y esta semana 2 días completos para tratar de avanzar. Y tengo entendido que hace 4 o 5 días atrás el Poder Judicial ya ha enviado su propuesta, ¿no?, de presupuesto ampliatorio al MEF. La policía ya envió también, la policía esperamos que pronto dé el anuncio de la creación de la Dirección Nacional contra la Violencia hacia la Mujer y Personas del Grupo Familiar, que va a ser una dirección de orden normativo y técnico, pero que va a tener mandatos sobre todas las comisarías a nivel nacional, cosa que no tenemos ahora más que la ININCRI, ¿cómo se llama?, Seguridad Ciudadana, y que pueda permitirnos calificar, capacitar y mejorar los estándares de atención y de protección. Entonces, la ley también ha recién dado competencia al Ministerio de la Mujer para la creación y la promoción de hogares de refugio temporal. Muchos nos han estado durante años torturando y presionando, y el hogar de refugio, ¿y por qué no crean? Incluso en el propio Congreso. El Ministerio de Mujer que informe cuántas casas de refugio queremos, pero la competencia era nuestra. La ley decía que los hogares de refugio lo tenían que hacer los gobiernos locales. Entonces nosotros no podíamos pedir ni un sol para hacer casas de refugio. Entonces recién la ley ahora nos ha dado la facultad de promover la creación, de crear, de administrar, de coadministrar, o sea, de desarrollar todo el sistema de albergamiento, así como para todo lo que va a ser el tratamiento de personas agresoras. Entonces, también la ley ha señalado que toda persona tiene derecho a la defensa y ha colocado la principal responsabilidad en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Justicia y también en la Unidad de Víctimas y Testigos, y señala la responsabilidad de coordinar con los colegios profesionales de abogados para garantizar la defensa. Sin duda, la idea de operar como sistema es una cosa clave e importante, y podemos esperar que más pronto que temprano, ¿no? Más pronto que tarde, digamos así, podamos decir que hemos garantizado en cada instancia regional, distrital, provincial, no solamente la participación de todos los agentes involucrados dentro del sistema de las autoridades, sino también de la sociedad civil. Y la ley le ha señalado, por ejemplo, al juez penal, responsabilidades. Usted en su sentencia tiene que incluir si confirma o no la medida de protección, si confirma o no la medida cautelar, de qué manera se va a garantizar la recuperación de la víctima, qué medida hay para el agresor, y de qué manera los gobiernos locales y las comunidades pueden participar en la garantía de protección también. Entonces esta ley tiene un conjunto de novedades. Yo sé que ha producido escaldadura a todo el mundo, porque nos ha agarrado de la noche a la mañana, de sorpresa, sin recursos, ¿no? Y entonces tenemos que ver cómo vamos salvando el barco, pero yo sí creo que tenemos buenas posibilidades de avanzar y de señalar que esto ha sido un avance para el país y no solamente un dolor de cabeza. Gracias.